Gracias, Señor Jesús. Ven tú renovando nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Adorémosle, hermano. Adoremos al Rey. Gracias, Señor. Tuyo es el poder y la gloria, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Sí, Señor. Porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Señor. Renueva nuestras vidas, Señor. Cámbianos, purifícanos, lávanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Gracias. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Sí, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitamos de ti, Señor. Necesita más de ti. Ayúdanos, Padre. Necesita más de ti. Gracias, Señor Jesús. Seguimos alabando a Cristo. Santo eres, Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña,
muévete, muévete, tú le dirías a ese problema, muévete, muévete, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, ese problema se moverá, se moverá, se moverá, ese problema se acabará, se acabará, se acabará. Oh sí, Señor, eres digno, santo, y alabamos, Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Santo eres, Señor. Tuyo es el poder, Señor, y la gloria. Si tuviera fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Oh sí, Señor. Todos se moverá por tu fe, Señor. Gracias. Si tuviera fe como un grano de mostaza, dígale, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, díselo, muévete, vamos, muévete. Tú le dirías a esa montaña, dígalo, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Oh sí, Señor, la gloria y la honra sea para ti, Señor. Gracias, Señor. Hay gozo en Jesús. Buenos días, amigos y hermanos de la Iglesia Bíblica Emanuel y de cualquier congregación que nos quieran ver y oír esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de compartir su palabra. Y esta mañana queremos compartir un pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versos del 1 al 6. Es el episodio del hombre de la mano seca. Dice así la bendita palabra de Dios. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo:
¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hermanos, vamos a hacer una oración para entregar en manos del Señor esta reflexión dominical del 3 de mayo de 2020. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, venimos a tu presencia, Señor, para pedirte que la luz de tu Santo Espíritu venga a nuestras vidas para iluminar las verdades eternas que tú tienes para nosotros en el Evangelio. Te pedimos, Padre, que la sabiduría de lo alto venga sobre quien expone la palabra y sobre quien la recibe, para que sea glorificado el santo y todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, sería interesante lo siguiente. Si alguien nos preguntara qué es lo medular, qué es lo importante, qué es lo esencial de este breve pasaje que tiene solo 6 versos que estamos compartiendo esta mañana, sería entendible si alguien dijera que lo relevante es el milagro, la sanación del hombre de la mano seca. Y es natural considerar ese milagro como lo más importante. Sin embargo, hay subyacente, hay en el texto algunas ideas que, si las miramos con cuidado, son más importantes que el episodio del milagro. Que si bien es importante, lo cierto del caso es que lo importante está en buscar qué nos quiere enseñar Dios con este pasaje. Todos nosotros hemos experimentado milagros de Dios en nuestras vidas. Hemos visto en otros el poder de Dios con un milagro. Muchos de los que están escuchando y viendo este mensaje recuerdan que algún familiar, un amigo, un conocido, un hermano de la iglesia fue sanado de un cáncer. Otro fue sanado de un accidente, y cuando todo parecía indicar que la vida se iba de la persona accidentada, el poder de Dios levantó al accidentado y luego dio testimonio de las maravillas que Dios había hecho en su vida. Hermanos amados, ese Dios que sanó al hombre de la mano seca, que sanó de cáncer a un conocido, que sanó de un accidente, de las secuelas de un accidente a una persona que estuvo a punto de morir, es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Ese Dios todopoderoso, el gran yo soy, es el mismo Dios que se manifestó a Moisés en la zarza ardiente. Hermanos amados, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Vamos a separar esta reflexión en 4 partes y vamos a analizar cada parte, porque cada una de ellas tiene su propia dinámica, tiene las cosas que Dios quiere mostrarnos en este pequeño pasaje, repito, de 6 versos. Vamos a separar en 4 segmentos, repito, en 4 partes esta reflexión. El primer segmento le hemos llamado acechanzas contra Jesús y su relación con nuestra realidad.
Es decir, vamos a hacer un puente hermenéutico entre las verdades del Evangelio ocurridas hace 2000 años con nuestra realidad actual. Acechanzas contra Jesús y su relación con nuestra realidad es el primer segmento que vamos a analizar. Dice la palabra en los versos 1-2 del capítulo 3 de Marcos lo siguiente: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Verdades importantes. Jesús entraba en el templo cada sábado, cada día de reposo, y había un hombre allí postrado con la mano seca. Los fariseos y los herodianos solo estaban preocupados por ver en qué caía Jesús. Hay pasajes paralelos en donde en otras circunstancias, en otro contexto, se da lo mismo: la permanente acechanza de los fariseos contra Jesús. Un pasaje paralelo que nos puede ayudar a comprender mejor la situación que se vivía en esa época lo tenemos en Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Conviene mencionar, hermanos amados, que Jesús nos brinda de primera entrada una lección sobre la importancia de congregarnos. Vean cómo en Lucas 4:16 y en Marcos 3:1-2 nos dice que Jesús entraba al templo en el día de reposo. ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos está enseñando Jesús con esto de entrar en el templo cada día de reposo? Hermanos amados, nos está enseñando la importancia de congregarnos. En el libro de Hebreos se nos dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. El congregarnos es algo necesario, es algo vital, es algo esencial para el cristiano. Compartir con los hermanos, elevar nuestras plegarias y nuestros cantos, nuestras alabanzas y nuestra adoración al Dios del cielo es hermoso cuando lo hacemos en el templo. Por supuesto que cada uno en la casa debe adorar, debe leer la Biblia, debe alabar al Señor, pero en el templo somos uno solo, el cuerpo de Cristo. Y esto nos lo enseña Jesús en este pasaje. Por otro lado, hermanos, Jesús se encuentra con el hombre de la mano seca. ¿Qué es el hombre de la mano seca? ¿Quién es? Probablemente era un hombre que estaba postrado a la orilla de la puerta del templo y nadie reparaba en él. Nadie se fijaba en él. Esos que acechaban a Jesús probablemente ni sabían quién era. Pues bien, ese hombre, el hombre de la mano seca, ese hombre se encuentra con Jesús y Jesús pone su mirada en él. Pone su mirada en él porque ese hombre representa a los desheredados, a los abandonados, a los leprosos de ese tiempo, a los ciegos de ese tiempo, a los mendigos de ese tiempo. Ese hombre en el cual nadie pone su mirada porque no puede obtener ningún beneficio de él. Jesús sí lo mira, Jesús lo ve. Y dice la palabra que Jesús entró en el templo y le acechaban. Desde que entró le acechaban los fariseos y los herodianos para ver en qué error incurría para poder acusarle. Y uno se pregunta, los fariseos y los herodianos estaban pendientes con lupa de todo lo que hacía Jesús. A ellos no les interesaba propiamente la persona del hombre de la mano seca.
les interesaba el precepto, porque para ellos el precepto estaba por encima del hombre. Y vamos a analizar este aspecto, hermanos amados, porque es muy importante tener claro cuál es la concepción neotestamentaria, es decir, del Nuevo Testamento sobre el sábado, sobre el día de reposo. En primer lugar, de este texto nosotros podemos entresacar dos grandes principios que Dios espera que nosotros cumplamos. Primero, la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice el libro de los Hebreos. Y por otro lado, la vocación misionera. Es muy importante compartir el Evangelio. Es parte del mandato que todos tenemos por Hechos 1:8 y por la gran comisión de Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. El concepto de los fariseos en cuanto al día de reposo era que no se podía hacer nada y que cualquier cosa que se hiciera estaba fuera de la ley. Jesús vino a darnos una nueva concepción del día de reposo. Si hacemos un análisis de lo que se llama teológicamente el contexto orbital, es decir, lo que está antes y lo que está después del texto analizado, en el capítulo 2 de Marcos se da la misma situación, la misma tensión permanente que había entre Jesús y los fariseos cuando los discípulos, repito, en el capítulo 2 de Marcos, cortaban espigas de trigo y se la comían. Ellos le llamaron la atención a Jesús de por qué sus discípulos hacían eso en día de reposo. Y viene aquí una de las enseñanzas más grandiosas sobre el día de reposo. Primero, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y segundo, el Señor Jesucristo es Señor del día de reposo. Hermanos amados, toda la enseñanza que nos deja el Antiguo Testamento se resume, como dijo Jesús, en dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra alma, y al prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume, le dijo Jesús a uno de los personajes que lo interpelaba, se resume la ley y los profetas. El amor cubre multitud de pecados. Cuando yo amo a Cristo, cuando yo adoro a Dios en Cristo, hermanos amados, estoy cumpliendo la ley y los profetas. Y también cuando amo a mi hermano, el amor que Jesús expresó por el hombre de la mano seca es un amor inconmensurable, que todas las personas que entraban al templo lo veían ahí postrado durante mucho tiempo y ni siquiera lo tomaban en cuenta. Cuando vemos la concepción que Jesús nos quiere enseñar sobre el día de reposo y la contrastamos con la concepción que tenían los fariseos y los herodianos, nos encontramos cosas interesantes. Primero, los fariseos y herodianos entraban al templo no para guardar el día de reposo. En el fondo era para criticar a Jesús y para ver qué hacía que conforme a su criterio o a sus criterios violentaba el día de reposo. Hermanos amados, Cristo está por encima de cualquier celebración, de cualquier acto, porque Él es el gran yo soy, el yo soy que a Moisés le ordenó liberar al pueblo de Egipto en el monte Sinaí por medio de la zarza ardiente. Hay algo importante, hermanos, en el Viejo Testamento, obviamente todo es una enseñanza para nosotros. Esa palabra se dio para redarguir, para enseñar, para convencer. Y nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, específicamente en los 10 mandamientos, todo un conjunto de normas éticas que debemos guardar. Pero hay cosas que ya pasaron para nuestra realidad y hay abundante fundamento bíblico para decirlo. Por ejemplo,
las comidas, que no se podía comer cerdo, que no se podía comer cierto tipo de animales, Pablo dice que el reino de los cielos no es cuestión de comida ni bebida. Ciertamente yo no debo comer algo si eso va a provocar que la fe de alguien se vea afectada. Pero en lo fundamental, hermanos, hay principios que se nos dan en el capítulo 15 del libro de los Hechos que nos hablan justamente de lo que debemos hacer después de Cristo. La gentilidad somos nosotros, aquellos que somos parte del olivo original porque fuimos injertados, como dice Pablo, en el olivo original. Pero en el libro de los Hechos se nos dice claramente lo que tenemos que guardar. Se nos dice, Hechos 15, 28, 29, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Hay otros pasajes, hermanos, que por razones de tiempo no vamos a mencionar, pero hay algo importante que quiero rescatar de Romanos 14, 5. Dice la palabra, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Hermanos, en el Nuevo Testamento todo está en Cristo. Cuando yo adoro a Dios en Cristo, yo estoy guardando el sábado, porque el sábado era para adorar a Dios, no era para criticar al hermano, ni para estar pendiente de lo que hacían otros. Era para guardar en mi corazón el amor, el respeto, la adoración al Dios Todopoderoso y Eterno. Hermanos amados, si lo vemos nosotros con ojos de nuestro tiempo, estos versos 1 y 2 del capítulo 3 de Marcos nos muestran al hombre de la mano seca. ¿Qué representa o a quién representa el hombre de la mano seca? Representa al hombre que ha sido abandonado por la sociedad. En ese tiempo era igual que los leprosos, los ciegos, los mancos, los que tenían que pedir limosna. En nuestro tiempo, ¿dónde podemos visualizar al hombre de la mano seca? En la población de la calle, en los niños abandonados, en las mujeres solas que no tienen alimento para darle a sus hijos. Y también algo importante, hermanos, el hombre de la mano seca puede ser usted o yo cuando tenemos la mano recogida, seca, para no dar a los demás. El dar, amados hermanos, es parte de la nueva ética cristiana que Dios nos enseña en el Nuevo Testamento. No debemos ser nosotros como el hombre de la mano seca si éste representa al cristiano reacio para dar, tacaño, porque cuando damos al prójimo, nosotros somos realmente hacedores de la bendita palabra de Dios. Observen ustedes que en el capítulo 3, versos 1 y 2, los fariseos y herodianos acechaban a Jesús. Estaban pendientes para ver qué hacía. Pero cuando hacemos eso nosotros en nuestro tiempo, cuando estamos pendientes de lo que hace el hermano, para juzgarlo, para criticarlo, estamos haciendo exactamente igual que los fariseos y los herodianos. Estamos pendientes de los demás para criticar, para murmurar, para chismear. Y hermanos, nosotros hemos sido enviados a este mundo para amar, para edificar. Porque vea usted qué interesante, qué interesante. Cuando Jesús observa que está siendo acechado, actúa de una manera completamente diferente a lo que ellos esperaban. Los confronta, y eso vamos a verlo en el siguiente segmento. Hermanos, quiero terminar este segmento primero diciendo que nuestro Dios restaura el caído.
El hombre de la mano seca estaba ahí providencialmente para que Dios manifestara su poder. Y el milagro es la manifestación justamente del poder de Dios. El segundo segmento es la confrontación de la religiosidad en el siglo XXI. Dicen los versos 3 y 4 del capítulo 3 de Marcos. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Hay un pasaje que nos dice algo parecido en otro contexto, pero que nos ayuda a validar lo que nos dice Marcos 3, versos 3 y 4. Cuando vino al templo, y está en Mateo 21, 23, 27, voy a leer una parte nada más. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús les dice: yo les voy a responder si me contestan antes otra pregunta. Juan, ¿de dónde? ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos se quedaron meditando. Si decimos de el cielo, van a decir que el pueblo lo tiene por profeta, y por qué entonces no le atendemos. Y si decimos que los hombres, nos van a apedrear, nos van a censurar, porque el pueblo lo tiene a Juan por profeta. Y si es del cielo, repito, entonces van a decir: ¿por qué no le atendisteis? Entonces le dijeron, mintiendo: no sabemos. Jesús le respondió: entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Notemos, hermanos, que siempre Jesús era cuestionado, no solamente por lo que hacía, sino por la autoridad que tenía. ¿De dónde venía esa autoridad? Decían en Mateo, en el texto de Mateo que acabamos de ver. Ubiquémonos en el siglo XXI y traigamos ese pasaje a nuestro tiempo. Los fariseos actuaban así porque eran chismosos, murmuradores, que esperaban la oportunidad para acusar a Jesús con las autoridades civiles y religiosas de su tiempo. El tema principal, o uno de los temas principales, es la actitud murmuradora, chismosa e hipócrita de los religiosos de su tiempo. Y yo diría también que de los religiosos de nuestro tiempo. Su permanente acoso, el acoso a que tenían sometido a Jesús en cada una de las cosas que hacía, retrata de cuerpo entero a una generación de religiosos que, como clase religiosa, caracterizó muy bien Jesús en Mateo 23, 27 y 28, cuando les dijo que eran como sepulcros blanqueados, blancos y limpios por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Porque, hermano, la persona que critica, la persona que murmura, nunca te da la cara. Lo hace a escondidas, porque sabe perfectamente que no tiene argumentos bíblicos para fundamentar su conducta. Noten ustedes que en muchos pasajes, cuando Jesús los emplazaba, ellos callaban. No decían nada porque no podían decir. Y cuando les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, que sois como sepulcros blanqueados, que por fuera son limpios y blancos, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Si nos trasladamos a nuestro tiempo y vemos esta palabra con ojos del siglo XXI, debemos preguntarnos nosotros: ¿somos como en el primer siglo este tipo de personajes? Que vamos al templo para criticar al pastor, para criticar al líder, para criticar a la hermana, para murmurar acerca de la muchacha que está embarazada y que no se ha casado. Hermanos, Dios no nos mandó como jueces de nadie. Nos mandó al templo
para que adoráramos al Dios vivo, para que le alabáramos, para que tuviéramos coinonía, encuentro, amistad, amor con los hermanos. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Si nosotros vivimos pendientes, no para edificar, sino para criticar, murmurar, acechar y condenar, tenemos que revisar nuestra vida. Tenemos que revisar nuestra vida. Vean ustedes que cuando Jesús emplazaba a los fariseos, estos callaban. Esa conducta hipócrita y fariseica es típica del murmurador. Nunca da la cara. Y cuando se le confronta, resulta que él no dijo nada, eso no fue lo que quiso decir. Hermanos amados, aquí hay un llamado importante para nosotros. 1. Ir al templo con un corazón adorador. Porque si vamos a criticar es mejor prácticamente no ir. Y segundo, algo importante es no apegarnos a la literalidad de la ley. La letra mata, el espíritu vivifica, dice la Escritura. Y hermanos amados, nosotros debemos tener claro que nuestra misión en el mundo es una misión restauradora, es una misión de amor. Lo mismo que hizo Jesús con el hombre de la mano seca a nivel físico, es lo que tenemos que procurar nosotros también a nivel emocional, levantando a muchos hermanos caídos en la depresión, en el dolor, en muchos sentimientos y emociones que destruyen por dentro a la persona. Un detalle importante en este pasaje, hermano, en este segundo segmento, cuando Jesús le pide al hombre de la mano seca que se ponga en medio. Observe que el hombre estaba caído y Jesús lo pone en medio. Le está dando una dignidad de persona que nadie en ese lugar le había dado. Todos pasaban viéndolo y nadie le tendía la mano para invitarlo a entrar. Jesús le dice que se ponga en medio y que esté de pie. Hay un marcado respeto por la vida humana que Jesús está manifestando en esta situación. Lo está levantando de su condición de derrota y lo está elevando al nivel de persona humana. Dios no hace excepción de personas. Aprendemos de este hecho de Jesús, de pedirle que se levante y que se ponga en medio, un respeto profundo hacia la dignidad humana. Y es que este pasaje, hermano, o este episodio, cuando Jesús le dice al hombre de la mano seca que se pare en medio, nos recuerda mucho el caso de Juan 8, cuando la mujer adúltera fue sorprendida y los fariseos se la trajeron y la pusieron ellos en medio, no para edificar, no para perdonar, no para considerar la situación de una mujer caída, sino para juzgarla y sobre todo para apedrearla, porque les interesaba la letra de la ley, no el espíritu de la ley. Y vean ustedes qué interesante, se da una especie de contraejemplo. Le traen a la mujer y ¿quién es el que se agacha? El hombre de la mano seca estaba tirado a la puerta del templo. ¿Y quién es el que se agacha cuando traen a la mujer? Jesús se agacha y se agacha para escribir en el suelo. Vean ustedes que está dejando a la mujer en una posición de pie y él se agacha. Aquí hay una enseñanza importante. Jesús dignifica a la mujer. Esa tendencia de muchos a pensar que el cristianismo hace de la mujer un objeto está totalmente equivocada. Y bíblicamente lo podemos fundamentar. No es el tema de ahora, pero lo que queremos rescatar esta mañana, es que justamente la mujer sorprendida en adulterio fue dignificada por Jesús. Y cuando todos se fueron, le dice Jesús a ella, ¿dónde están los que te condenaban? Y le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más.
la disciplina del amor en su máxima expresión. Hermanos, hay una palabra que quiero repetir ahora y que es importante como parte de esta reflexión. La religiosidad y la dureza de corazón alejan al hombre del amor al prójimo. La repito, la religiosidad y dureza de corazón alejan al hombre del amor al prójimo. Vamos al tercer segmento de esta reflexión. ¿Cuáles serían los sentimientos de Jesús ante nuestra conducta actual con todos los hombres y en particular con los desheredados y desvalidos? En el verso 5 y 6 nos dice la palabra: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. El milagro, el atributo de Dios en acción. Dios es todopoderoso. Ese es el atributo que estamos viendo vivificado por Jesús. Algo parecido tenemos en Lucas 5, 21 y 24. Cuando los escribas y fariseos le llevaron o llegaron con un paralítico, y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Ellos comenzaron a cavilar, dice la palabra: ¿quién es este para perdonar pecados? Es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para estar en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, la dureza del corazón de los adversarios de Jesús lo llenaba de enojo y de tristeza. Enojo y tristeza de ver que no había forma, con un corazón endurecido que solo estaba para pensar el mal. No les interesaba en absoluto la vida del hombre de la mano seca, su vida miserable, postrado a la orilla de la puerta del templo. Tal vez nunca habían reparado en él. Les interesaba su legalismo, les interesaba tenerle razón y les interesaba juzgar a Jesús. Si lo vemos con ojos de nuestro tiempo, es parecido cuando nosotros juzgamos al hermano que ha caído en pecado. Hermanos, no hemos sido mandados a condenar a nadie. Hemos sido enviados a restaurar en amor. Hemos sido enviados a restaurar a todo aquel que ha caído. Porque dice la Escritura: el que cree estar firme, mire que no caiga. Si hoy cayó mi hermano, ¿qué impide que mañana sea yo el que caiga? O usted, hermano, el que caiga. Nosotros estamos en este mundo para amar a Dios sobre todas las cosas y para amar al prójimo como a nosotros mismos. Los fariseos y los herodianos querían ver en qué caía Jesús. El Señor no cometió pecado, pero a los ojos de ellos lo que hacía era ilícito, sobre todo en lo que se refería a guardar el día de reposo. Estaban convencidos que Jesús violentaba la ley y que por eso era un pecador. No es lo mismo cuando usted o yo juzgamos a un hermano o a otra persona. Hermanos amados, no juzguéis para no ser juzgados, nos manda la Escritura. Nuestros prejuicios deben quedar sepultados para siempre, porque lo que ha de prevalecer entre los hijos de Dios es el amor. ¿Qué nos enseña este texto en cuanto a dos
grandes principios que mencionamos antes. ¿Qué nos enseña en cuanto a santidad? Porque dice la palabra que Dios quiere que usted y yo seamos santos, porque Él es santo. Ya sabemos que santo es estar apartado para Dios, es estar dedicados en nuestra vida a Dios. Eso es santidad, y eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué los herodianos y los fariseos actuaban de esta manera si eran hombres que conocían la Escritura? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos quiere mostrar en ellos cuál no debe ser nuestra conducta. Dios no quiere que seamos como ellos, y por eso nos muestra una conducta que Él espera que nosotros aborrezcamos. Es lo mismo que hizo Dios en el libro del Éxodo capítulo 9 verso 12, cuando Dios endureció, dice la palabra, el corazón del faraón. Era tan duro el corazón que lo endureció más para perderlo. Porque, hermanos, ocurre a veces que nuestro corazón se endurece tanto que Dios permite que se endurezca y que seamos perdidos, porque no tenemos la sensibilidad espiritual para amar, sino para destruir y para criticar. Los fariseos, ¿qué son para nosotros? Bíblicamente, en el Nuevo Testamento, son lo que podríamos llamar el contraejemplo. El ejemplo de lo que no debemos ser. Contraejemplo es eso. El ejemplo de lo que no debemos ser. Lo que Dios no quiere que seamos. Dureza de corazón, legalismo, arbitrariedad y defenestración, olvido, destrucción del caído. Dios quiere que seamos elementos que ayudemos en el levantamiento del caído, de todos los caídos, porque Dios quiere que nosotros seamos luz del mundo y sal de la tierra. Si nuestra conducta es como la de los fariseos y herodianos, estamos siendo parte de la oscuridad del mundo de pecado en el cual nos movemos. Dios quiere que andemos en el Espíritu, que tengamos fruto del Espíritu, que demos evidencia de fruto del Espíritu. ¿Y cuál es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Lo tenemos en Gálatas, capítulo 22 y 23, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En una palabra, Dios quiere ver en nosotros reflejado uno de sus atributos, el atributo de la santidad. Hermanos, quiero repetir una frase que dije antes. La religiosidad y dureza del corazón alejan al hombre del amor al prójimo. La religiosidad y dureza del corazón alejan al hombre del amor al prójimo. El último segmento, el segmento 4 de esta reflexión. ¿Qué formas asume en nuestro tiempo la oposición o conspiración contra Jesús? En el verso final que estamos considerando, capítulo 3, verso 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Es una actitud recurrente, es una actitud que se repite en diferentes pasajes. Jesús hace algo, Jesús dice algo, y de inmediato los opositores salen cada vez más enfurecidos buscando cómo destruirlo. Vean lo que nos dice Juan 7, 29 y 30. Dice la palabra, pero yo
yo le conozco porque de él procedo y él me envió, está hablando del Padre. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Jesús siempre estaba como en el filo de la navaja, siempre estaba a punto de ser prendido, a punto de ser apedreado, a punto de ser asesinado. Porque lo que decía, porque lo que él planteaba como forma de vida no era aceptable para las autoridades religiosas de su tiempo. Había una permanente tensión entre Jesús y las autoridades religiosas de la época. Cada vez eran más agresivos, al punto de querer apresarlo para matarlo. Le tenían miedo al pueblo, porque sabían que el pueblo lo seguía. Como a Juan lo tenían por profeta, y además no podían hacerle nada porque para matar a un hombre era necesaria la aprobación de las autoridades romanas. Por eso le llevaron al pretorio, para que fuera juzgado por Poncio Pilato, porque solo los romanos, que era la potencia dominante en esa época, podían autorizar la muerte de un hombre. Nosotros, hermanos, aplicando en nuestra vida este contexto del capítulo 3 de Marcos, versos del 1 al 6, nosotros tenemos el privilegio de vivir en un país donde hay un régimen de derecho y tenemos libertad de culto. Pese a eso, tenemos mucha oposición cuando nuestra conducta no refleja los valores del mundo. Si el mundo se consume en licor y en drogas, nos vuelven a ver con ojos de censura, porque nosotros no nos movemos en ese contexto, porque nosotros estamos muertos, como dice la palabra, muertos al pecado. Somos una contracultura, somos una cultura distinta cuyos valores están enraizados en la Biblia. Nuestros valores no son los del mundo. El mundo festeja con borracheras, con sexo. El mundo festeja con drogas, con desenfreno sexual. Nosotros celebramos a Cristo crucificado, porque usted y yo, hermanos, hemos sido llamados a un mejor destino, al destino de aquellos que miramos en la cruz, nuestro ideal, porque queremos vivir como Cristo, porque queremos ser como Cristo. Y por eso soportamos las presiones del tiempo presente. Por eso soportamos la oposición de mucha gente que nos mira con desconfianza, porque no entienden que nosotros tenemos una cultura distinta. Somos una contracultura, diferente a la del mundo. Nosotros vivimos y queremos vivir como Cristo. Queremos ser imitadores de Cristo. Como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así queremos ser. Vean ustedes que siempre contra los cristianos hay algún tipo de persecución. Llamémosle bullying, como se dice en nuestro tiempo. Pero vean que en el tiempo de Jesús, como Lázaro había sido resucitado por Cristo, los fariseos, los escribas querían asesinar a Lázaro. Esto lo tenemos en Juan capítulo 12 versos 10 y 11. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hermano amado, yo le digo esta mañana, nosotros, como dice una vieja canción popular, que creo se llamaba Un Mundo Raro, somos de un mundo raro. Somos de un mundo raro. De un mundo que no es el que vemos ahí en las festividades humanas,
de francachelas, borracheras, desenfreno sexual, drogas. Ese no es ni el mundo suyo ni el mío. Nosotros somos de un mundo distinto. Porque usted y yo, hermano amado, caminamos como mirando al invisible, sabiendo que tenemos una patria celestial que aguarda por nosotros. Y este episodio del hombre de la mano seca nos ofrece una visión de lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Dios no quiere que seamos legalistas como los fariseos y herodianos. Dios no quiere que seamos murmuradores como los fariseos y los herodianos. Dios no quiere que salgamos del templo como salieron ellos. ¿Se dan cuenta en el verso 6 cómo salieron los fariseos y herodianos de escuchar la palabra? Salieron a tomar consejo contra Jesús para destruirlo. Hermano, cuando usted y yo salimos del templo, salimos para adorar a Dios y salimos también para amar, porque el amor es el vínculo perfecto que nos une a usted y a mí. Quiero resumir esta mañana los 4 aspectos que hemos analizado. El primero, acechanzas contra Jesús y su relación con nuestra realidad. Confrontación de la religiosidad en el siglo XXI. ¿Cuáles serían los sentimientos de Jesús ante nuestra conducta con todos los hombres y en particular con los desheredados y desvalidos? ¿Qué formas asume en nuestro tiempo la oposición o conspiración contra Jesús? Quiero invitarle esta mañana, hermano amado, en este domingo 3 de mayo, culto de escuela dominical, quiero que oremos para dar gracias a Dios por su palabra y para dar gracias también porque Él nos ilumina lo que nos quiere decir en su santa y bendita palabra. Padre Santo, esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús, oramos para que la unción del Espíritu Santo descienda sobre todos y cada uno de nosotros, dándonos la dirección correcta desde el punto de vista doctrinal, teológico, para atesorar tu palabra en nuestros corazones y vivir conforme a esta palabra que tú nos has enseñado y que nos has permitido compartir este día. Oramos, Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.